Bueno, mi nombre es Laureano Sentedeschi y trabajo en el soporte técnico de Schneider, ¿sí? Estoy dando soporte a los productos como variadores de velocidad, controladores M262, M241, M251, HMI, entre otros productos, ¿sí? Hoy vamos a hacer la presentación en conjunto con Elena Muniz, que es mi compañera que trabaja con el soporte, que dejo que te presentes, Elena. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Y bueno, como ha dicho Lau, soy su compañera en el departamento de soporte técnico avanzado y vamos, doy más o menos soporte a la misma gama de productos. Y pues nada, pues muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí y esperemos que os guste la presentación, que sea muy entretenida y sobre todo que aprendáis mucho con nosotros. Muchas gracias, Elena. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a mostrar cómo implementar en un PLC M262, ¿sí? Funcionando tanto como cliente como servidor, ¿sí? Para el intercambio de datos. Vamos a hablar un poco de qué es OPC, dando una breve visión general. Hablaremos de la característica del M262 como cliente, también como servidor OPC, sus limitaciones y especificaciones. Ya entrando en cómo configurar el servidor OPC, vamos a ver los pasos para realizarlo en cualquier controlador de la gama de con Machine Expert, no de todos de Schneider, ¿no? Solamente como que podemos trabajar con Machine Expert. ¿Sí? Vamos a explicar cómo implementar en un cliente OPC UA, ¿sí? En M262, y vamos a explicar los function blocks, ¿sí? Los bloques de funciones, más algunos, ¿sí? Y las librerías específicas que vamos a necesitar para estar trabajando con ellos. Y a lo último vamos a dar un ejemplo práctico de lo que vamos a explicar, de la explicación de los function blocks. Vamos a dar un ejemplo práctico de una colección de un M262 con varios servidores OPC y el M262 también trabajando como cliente servidor a él mismo. Dando una visión general, vamos a empezar a hablar de dónde surge OPC, ¿sí? Antes de existir OPC, todos los controladores, vendría a ser inicialmente, un PC funcionaba como un concentrador de datos. Esto para poder visualizar bajo una aplicación corriendo en Windows. La idea de OPC nace de tener un lenguaje de comunicación común entre controladores y el PC, este que estaba visualizando los datos, ¿sí? Para comunicaciones industriales, por supuesto, ¿sí? En estos casos, los equipos se comunican por diferentes buses de campo y protocolos al PC que está siendo cliente, ¿no? Aquí tenemos el inconveniente que tenemos muchas tarjetas de red, ¿sí? Con drivers específicos para cada fabricante de controladores. Tenemos un gran interfaz de propietarios de estas tarjetas entre controladores y PC. Todo esto implica un grandes costos y mantenimiento y desarrollo. A partir de esta problemática nace lo que es el OPC, ¿sí? La plataforma de comunicación. Ya teniendo OPC, a través de los años, ¿sí? Que se implementó, que está corriendo, nos encontramos con algunos inconvenientes, ¿sí? A medida que va evolucionando OPC, empiezan a existir diferentes versiones. Vamos a encontrar el OPC Classic, ¿sí? El OPC DA, que es de Data Access, el OPC AE, de alarmas y eventos, ¿sí? El OPC HDA, tenemos también de históricos, ¿sí? Todo esto dependiente de los drivers COM de Microsoft, ¿sí? Esto estamos hablando de la comunicación entre PCs y PCs, ¿no? O sea, eh, como clientes OPC. O sea, cabe aclarar que OPC trabaja bajo el mecanismo cliente-servidor. Para solventar estos problemas que estamos presentando, que presentaba el OPC Classic, sus diferentes versiones, nace o se integra todo en una sola versión que evoluciona llamándose OPC UA. Bueno, acá vemos un poquito el tema del diagrama temporal de cómo fue evolucionando, que la plataforma de comunicación OPC existe de los años 90, o sea, no es algo nuevo de ahora, ¿no? ¿Cuáles son las contras o los problemas que tenía el OPC Classic? Era dependiente de Microsoft, no soporta el modelo de datos, el modelado de datos y del sistema, que lo tenemos hoy en día en OPC UA, ¿sí? Funciona bajo Microsoft Windows con todo el riesgo que esto conlleva y los problemas. Bueno, a partir de esto nace lo que es OPC UA,
¿sí? Que ya vamos a dar la definición exacta de lo que, ya que hacemos referencia con lo que es la plataforma de comunicación. ¿Sí? OPC-UA nace o se empieza a gestar en el 2006, pero se termina definiendo, lanzando la versión definitiva de funcional en el año 2009. Ahí tenemos un diagrama temporal de que a lo largo de los años sigue evolucionando, siguen sacando especificaciones, ¿sí? No es algo que Ya hace 2 días. de hace 2 días, y esta aparte no es algo fijo que digamos, bueno, esto es OPC y no evoluciona más, sino siempre se va adaptando a las nuevas tecnologías. Bueno, ya como dar una definición concreta de lo que es OPC UA, vamos a definirlo, ¿no? OPC viene de las siglas, ¿no? Open Platform Communication, plataforma de comunicación abierta, y el UA viene de arquitectura unificada, ¿sí? ¿Por qué el UA? Es porque ya integra todas las características de las versiones anteriores del OPC, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, lo que era el Classic, el DA, etc. ¿Sí? Entonces, OPC-UA es un estándar de interoperabilidad para el intercambio seguro y confiable de datos en el área de automatización industrial, ¿sí? Es independiente de la plataforma, ¿sí? Y garantiza la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes. Está basado en el protocolo ZNTP, soporta mecanismos como cliente-servidor y también publicación-suscripción, ¿sí? El PubSub. Puede funcionar bajo redes Ethernet TCN, ¿sí? TCN significa Time Sensitive Network, ¿sí? Que son redes Ethernet determinísticas, ¿sí? Eso es algo importante a nivel motion, por ejemplo, o sea, Sí. cuando necesitamos transferencia de datos muy en tiempo real. Bien, aquí vemos una arquitectura en dónde podemos encontrar OPC, y la verdad es que OPC se ha implantado como una plataforma abierta de comunicación entre cualquier dispositivo, cualquier fabricante, ¿sí? De controladores, ya sea controladores, ya sistemas SCADA, ¿sí? Podemos encontrarlo al OPC en una red LAN cerrada, como también podemos irnos hasta la nube en una red WAN, ¿sí? Podemos tener comunicación, vamos a ver acá, como para señalar. Aquí veríamos una red de LAN, ¿sí? Esto sería una red WAN, ¿sí? Que estamos comentando, ¿no? Transportando el dato hacia la nube. ¿Sí? Tenemos comunicación entre controlador y controlador, ¿sí? Entre controlador y sistemas SCADA. También podemos encontrar el OPC-UA, la plataforma de comunicación entre dispositivo de campo y controlador, ¿sí? Entonces, en definitiva, podemos llevar un dato desde lo más bajo, del nivel más bajo del sensor, hasta hacia la nube, ¿sí? También podemos encontrar OPC-UA en redes de telefonía, en 5G, y se va adaptando, el punto 8 es interesante esto nombrarlo, que se va adaptando a las nuevas tecnologías, ¿sí? Está listo para el futuro, como lo dice ahí. ¿Por qué? Porque va evolucionando las especificaciones, se va adaptando a las nuevas tendencias de comunicación que va a ser. Aquí vemos un poco, esta gráfica es interesante verla también porque vemos de lo que es el nivel más bajo del dato que podemos tener un sensor, ¿sí? Hasta llegar a la nube, ¿no? Y qué protocolos se utilizan, por ejemplo, a nivel de sensor, a nivel buses de campus, ¿sí? O sea, lo que es el Modbus TCP, famoso, el FTP, Ethercat. Aquí encontraríamos el OpenC Classic, ¿sí? Que estaba bastante limitado, no tenía seguridad, o sea, por ejemplo. Entonces, cuando se creó OPC UA, ¿sí? Ya abarca un abanico más grande de dispositivos, ¿sí? Que se puedan entender entre ellos. Y aquí vemos también que, como comentábamos antes, que OPC va evolucionando, ¿no? Y podríamos decir que sería como el futuro de las comunicaciones. O sea, en un momento, este lenguaje en común que hablan las máquinas va a existir, ¿no? Estamos hablando que OPC UA siempre se manejó en el ámbito OT, IT, ¿sí? Hizo el nexo entre el ámbito de la informática con lo industrial, ¿sí? Vemos aquí también el MQTT, el AMQP, son protocolos que se utilizan para subir el dato a la nube, ¿no? OPC UA está preparado para funcionar también en redes, en ámbitos de IT.
Bien, ya entrando en características del OPC UA, ¿sí? Pero ya hablando para el M2, para nuestro controlador. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, bien, que tenemos modelos específicos, ¿sí? Solamente tres modelos de los M262 soportan OPC como cliente, ¿sí? Es lo que hace característico al M262, ¿sí? Soporta la funcionalidad de cliente. Tenemos solamente tres modelos, son el Logic y Emotion, de controladores de movimiento y de lógica. Los que terminan en 20, 25 y 35 son los únicos que soportan ser cliente OPC, ¿sí? También cabe destacar o como mencionar que OPC Server puede ser cualquiera de nuestros PLC gama media, como el 241, 251 y los demás modelos de M262, como así también las HMI ST6000 de la nueva gama de HMI. Y bueno, aquí vemos un poquito de lo que es la arquitectura, donde se ubicaría el M262. Antes, esta posición la ocupaba o bien un SCADA o un sistema más inteligente o un software soportado o funcionando bajo algún sistema operativo como Linux o Windows, ¿sí? O un Android también, ¿sí? Ahora nuestro controlador soporta la cualidad de ser cliente OPC. Viendo un poco de las características más en un número de ser, un controlador M262 como cliente puede ser cliente una sola vez, tendría que ser, no podemos ser dos veces cliente o funcionar como dos clientes, ¿no? Pero sí puede conectarse a 5 servidores OPC y al mismo tiempo. Podemos compartir o tiene una capacidad de compartir hasta unas 5.000 variables o nodos, que no es lo mismo variable con nodo, pero podemos decir que son variables. Podemos convertir hasta 5 a 5.000 variables por conexión o por nodo, o por sesión abierta, ¿no? Y en total de esas 5 conexiones podemos tener un total de 15.000. Vendría a ser el valor máximo de variables a compartir que tiene el OPC como cliente. Bueno, acá vemos lo que son los perfiles según el estándar, perfiles que acepta, ¿no? El OPC como cliente, que según el estándar OPC Foundation, es lo que implementa el M262 como cliente, ¿sí? Entre estas características podemos nombrar diferentes tipos de seguridad, acceso al dato, funciones como servicio de experimento, sesión, de suscripción, monitoreo, entre otros. No vamos a entrar en detalle acá, porque esto también sería entrar mucho en las especificaciones de OPC que nos llevaría un poquito más de tiempo No. hablar de este tema. Bueno, una de las características importantes de lo que es el OPC UA con respecto a lo que era el Classic es que incluye seguridad, ¿sí? Y como comentamos antes, esta seguridad soporta la confiabilidad de los datos a través de la encriptación en la capa de transporte, la integridad y autenticidad con mensajes firmados y puede funcionar sin seguridad, o sea, como un usuario anónimo, firmado y con encriptación, además de la codificación de mensajes binarios. Con respecto al control de acceso al dato, ¿sí? Soporta autenticación, ¿sí? Por nombre de usuario y contraseña, permisos para leer o escribir sobre un nodo específico. Todo esto se controla desde Machine Expert, desde los derechos de usuario. También, o sea, hay que cabe claro que admite o soporta el control por certificado. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es un ejemplo de cómo viene configurado por defecto, ¿sí? El servidor OPC en el M262, ¿sí? Que por defecto viene deshabilitado el usuario anónimo, o sea que tenemos que logueamos sí o sí con usuario y contraseña. Tiene la directiva de seguridad más alta, ¿sí? O la encriptación más alta, y con una seguridad en el mensaje con también usuario con contraseña y con certificado. Hablando de los certificados, esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos diferentes formas o caminos para llegar
aceptar o rechazar un certificado cuando un cliente se conecta al servidor. Esto lo vamos a explicar más en la demostración más adelante. Bien, con respecto al rendimiento, acá vemos una tabla de un cierto número de variables, ¿sí? Y cuánto es el tiempo promedio que demora entre lectura y escritura. Tenemos como dos arquitecturas, una que hemos llamado pequeña y otra mediana. En la arquitectura pequeña no tenemos ningún módulo conectado al PLC, ningún otro dispositivo externo. Y en una arquitectura mediana ya estamos hablando de tener 4 módulos TM3, una línea serie, 18 equipos XMPP, por ejemplo, para compartir 1000 variables, por ejemplo, un M262 de 20. Esto como servidor, ¿no? Tenemos un tiempo promedio de 123 milisegundos en un DAT, ¿no? Cabe destacar y es importante mencionar que no se debe utilizar el OPC-UA para temas relacionados con la seguridad, tampoco donde en aplicaciones críticas donde dependan del tiempo, ¿sí? Bien, ya hablando, ingresando un poco más a la parte técnica y explicando un poco lo que funciona y cómo configurar el equipo, ya sea como servidor o como cliente. Ahora con Elena va a comentar y explicarles un poquito de esto. ¿Sí? Exacto. Sí, entonces, Laura, si puedes pasarme por favor el para compartir. El Power. Sí, lo tengo que hacer yo aquí. Ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes. Genial, gracias. Entonces, Vale. Vale, ¿estoy en mi pantalla, Lau? se ve perfecto, ¿eh? Vale, Ahí se ve. genial. Vale, pues ahora vamos a pasar a explicar la configuración de OPC-UA, tanto en el servidor como en el cliente. Es decir, los pasos que tenemos que hacer, tanto en un servidor M262 como en un cliente M262 para configurar todos los parámetros que hay que poner. Entonces, vamos a empezar con la parte del servidor, que es un poco más sencilla, por así decirlo. Vale. Primero de todo, hago un breve resumen o explicación de lo que es un símbolo, porque hablaremos sobre símbolos y nodos en esta presentación bastante más que casi que de variables. Entonces, los símbolos son básicamente elementos de datos que los servidores OPC-UA comparten con los clientes. Entonces, a partir de ahí, estos símbolos para compartir se seleccionan manualmente desde una lista que contiene todas las variables que se utilizan en la aplicación. A cada símbolo se le asocia un identificador exclusivo. Y este valor es importante porque lo necesitaremos luego en la parte del cliente. Vale, comentar también que hay una correspondencia en los tipos de datos que utiliza OPC-UA con los tipos de variables IEC. Entonces, en esta diapositiva podemos ver un poco la correspondencia. Esto es importante porque si no la tenemos en cuenta podemos llegar a tener un error que sea debido a eso. Vale. Comentar también además que al usar el modelo de suscripción, el servidor OPC-UA lee los valores de los símbolos desde los dispositivos con una tasa de muestreo fija. Coloca los datos en una cola y a continuación los envía a los clientes a modo de notificaciones, con un intervalo de publicación periódico. Vale, bueno, aquí es un poco, aparte de lo que ha comentado Laureano antes, un poco el resumen de diferentes rangos que pueden tomar los parámetros de la configuración como servidor en un 262. Entonces, por ejemplo, como él ha comentado, el número máximo de sesiones podría ser 4. Sí, eso es importante porque cabe aclarar que cuando aumentamos el número de sesiones disminuye el rendimiento de Office. Es decir, si solo vas a usar una, mejor que pongas solo una, no pongas las 4 por decir por si acaso. Sí. Vale, entonces, en esta diapositiva es muy importante, se describen los diferentes pasos que hay que realizar para poder habilitar y configurar un servidor OPC-UA, en el 262 en concreto. Entonces, el primer paso de todo, un momento que me pongo el puntero, es habilitar el servidor OPC-UA mediante este checkbox. Es importante, lo digo aquí ahora aunque esté explicando la parte del servidor, también hay que hacerlo cuando es cliente. O sea, si vas a trabajar con OPC-UA hay que activar este checkbox. Después, si quieres trabajar con usuario y contraseña o si quieres que se puedan conectar de forma anónima, pues tendrás que hacer check o no en este checkbox del Disable Anonymous Login. Y después, finalmente, hay que hacer la política de seguridad y si quieres encriptado y firma o no.
Entonces lo seleccionamos aquí. Entonces, ahora cómo está puesto en esta diapositiva. Está puesto de forma más restrictiva posible, que es como viene, como había Sí, dicho Laura, con la seguridad al máximo, es decir, exacto, con encriptación, que eso es algo. que viene si lo activas viene así, Después vamos a, si, predefinido. si tenemos tiempo, vamos a ver un poquito a ver qué pasa con el dato, ¿sí? Cuando nos interceptamos, ¿sí? Escuchamos intermedio de las comunicaciones, ¿sí? Con Wireshark, por ejemplo. Sí, Si podemos leer o no leer la variable y no puede ser que se tema, ve o no, que sí, ¿sí? sí. Puede ser tema de un ataque de un hacker también, que Exacto. sin certificados podríamos ver libremente la variable, ¿no? El valor. Ujú. Y bueno, comentar también que en este apartado se puede cambiar el puerto, por si se quiere cambiar también por tema de ciberseguridad, se puede modificar aquí, lo único que luego en el cliente lo tenéis que tener en cuenta. Vale, entonces, ¿cómo se deciden, cómo se Activan. sí, activan las variables que quieres compartir por OPC-UA? Pues desde el Symbol Configuration en el programa de Machine Expert. Es muy importante activar este checkbox que señalo aquí, porque si no lo hacemos, luego nos dará un error, que también puede ser error en pantalla. ¿Vale? Entonces, importante, si se quiere trabajar con certificados, hay que añadirlo. En el servidor habrá que añadir el certificado del cliente para que acepte la comunicación con él. Si no, pues nos dará este error que aparece aquí en pantalla de Bad Certificate Untrusted 6. Sí. Que vamos, que está diciendo como que no lo tiene en su lista de certificados aceptados. Entonces, hay que conectarse y con las diferentes formas que luego, si no Sí. saben, hemos explicado antes o Si tenemos tiempo lo vamos a mirar un poquito. Sí, básicamente normalmente la forma típica es conectarte online y añadirlo directamente como sale aquí en la diapositiva. Vale, bueno, esta es una diapositiva un poco para comparar la diferencia entre cómo se ve la pestaña de OPC-UA Configuration en el 262 y en el 251. Como se puede ver, con el 262 como servidor es más seguro, por así decirlo, porque puedes ponerle una política de seguridad y firmar, encriptar. En cambio, con el 251 solo puedes poner usuario y contraseña. Vale, entonces, ahora me arremango porque esta parte es un poco dura. Vamos a comentar la implementación del OPC-UA cliente. Y entonces iremos comentando los bloques que vamos a utilizar luego en la demo también. Entonces, no vamos a comentar todas las entradas posibles en los bloques. Vamos a comentar las que son necesarias para establecer la comunicación, porque si no, sería demasiado extenso y realmente no son necesarias siempre. Vale. Comentar primero que los bloques de función normalizados que se van a utilizar están basados en el estándar PLC Open, que como ha comentado antes Laureano. Entonces, en esta DLL en concreto vamos a trabajar con estos bloques, los que se ven en el recuadro verde. Veréis que hay más, pero ahora en concreto vamos a trabajar con estos. ¿Por qué? Pues porque son los con los que se puede hacer una lectura y escritura de una variable. Sí, la conexión, escritura, lectura y cerrar la conexión. Sí, se pueden hacer más cosas, pero claro, eso ya, si os interesa mucho, oye, se puede hacer otra DLL, pero de momento lo básico, por así decirlo. La primera entrega. Exacto. Vale, entonces, en esta diapositiva podemos ver la biblioteca que se va a utilizar, que es la de OPC-UA Handling. Nosotros hemos utilizado la versión 2.0.14 y, bueno, comentar también que el namespace que utiliza es el de SE-OPC. Vale, estamos trabajando con Machine Expert 2.0.1 y, bueno, comentar que aquí se ven los diferentes bloques y su correspondencia un poco con este diagrama que explica los pasos que se van realizando cuando se realiza una comunicación mediante OPC-UA. Entonces, en esta parte de la diapositiva, que es bastante importante, comentar que cómo funciona esta comunicación. Primero es necesario prepararla, establecer qué variables se van a compartir. Digo variables, realmente son nodos, pero para que se entienda. Luego la parte de leer y escribir, que esto puede durar lo que sea necesario, el tiempo que tú requieras. Y luego finalmente, pues hacer la desconexión. ¿Vale? Entonces, esto es un poco, como la diapositiva anterior, un poco de resumen. Entonces, ¿qué hay que tener claro? Que en la primera parte, el bloque UA Connect permite conectarte al servidor, por lo que estarás dando información sobre el servidor. El get namespace, get index list, lo que dices dónde tenemos que ir y luego aquí dices qué nodos voy a tratar. Entonces, como dónde
y qué, por así decirlo. Luego lees y escribes y al final haces el release o liberas esos nodos y te desconectas del servidor. ¿Por qué es importante desconectarse? Porque si no, no dejarías Sí, libre. es por eso mismo que habíamos visto que la limitación de sesiones abiertas que tenemos. Entonces siempre es importante, si no lo vamos a necesitar, cerrar la sesión, desconectarnos para tener la posibilidad que otro cliente se conecte o Exacto. como cliente se conecte al servidor. Si no, se rechazará el Sí, exacto. llega al número máximo de sesiones abiertas y te rechaza la conexión. Eso lo podremos ver después en la práctica. Vale. Entonces, empecemos. El primer bloque que hay que configurar es el Ascension Connect Info. Aquí, bueno, os explico un poco porque las diapositivas estas tendrán el mismo formato. En el recuadro verde señalo las inputs que son explicadas y las que son necesarias. Veréis, como os he dicho antes, que hay más, pero solo voy a explicar las que son necesarias para este tipo de comunicación y de aplicación que estamos tratando en la demo. Entonces, tenemos que indicar el Security Message Mode y el Security Policy. Estos valores son los que hemos visto antes también que hemos puesto en el servidor. Entonces, es importante que tienen que coincidir. Porque al final lo que estás diciendo es cómo está configurado el servidor en estos parámetros. Luego, el input de Check Server Certificate. Esto es importante si queremos trabajar con certificados, ponerlo en true, porque si no, lo tomará como un false o directamente podemos poner false y no lo va a comprobar. Entonces, también importante, la parte del User Identity Token. Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar este bloque para poder determinar si se podrá conectar de forma anónima al servidor o si tienes que ponerle el usuario y contraseña. En el caso de que normalmente utilices usuario y contraseña, tienes que poner en User Identity Token Type el que sale aquí como username y en el token parámetro 1 el usuario y el token parámetro 2 la contraseña. Vale, esto también importante. Y ahora, después de haber hecho todo el Session Connect Info, el bloque, ese bloque irá en esta entrada. Entonces, bueno, en todos los bloques necesitas una variable que te los ejecute y luego aquí, en concreto también, tenemos que poner la IP del servidor junto al puerto que está utilizando. Aquí es el que sale por default, pero si lo hemos cambiado, pues no pasa nada, se cambia aquí. Es muy importante que tiene que ponerse así, como un string, si no, da error, no se conecta. ¿Vale? Y bueno, aquí es como quedaría un poco en conjunto en Machine Expert. Eso es solamente para realizar la conexión del cliente al servidor. Exacto, este es el primer paso. Exacto. Vale, entonces, ahora pasemos a este bloque, el namespace get index list. Entonces, bueno, en este y en los siguientes bloques será necesario poner el connection handle que hemos obtenido si se puede ver aquí, del de WAConnect. ¿Vale? Sí. Entonces, y antes de explicar los dos siguientes parámetros, cuáles son estos dos, voy a comentar rápidamente dos terminologías que son el namespace y los URIs. Entonces, así un poco resumen, porque es terminología un poco extensa y te puedes hacer una DLL solo de esto. El namespace es un conjunto de nombres de elementos que están identificados por un URI. En un espacio de nombres o namespace, un nombre solo puede tener un significado, pero el significado de un nombre puede cambiar dependiendo del node space en el que esté. Vale. Y luego, la URI se refiere a Uniform Resource Identifier y su función es identificar los namespaces. Entonces, se llama qué hay que poner, ¿no? En estos dos parámetros. En el namespace URIs count hay que poner el número de URIs que va a haber en el array de namespace URIs. Y en el namespace URIs tenemos que poner los URIs que se van a utilizar, que están asociados a los namespaces. Entonces, ¿cómo los podemos saber? Pues mediante utilizando un cliente externo, podemos ver cada nodo de una variable qué índice tiene de namespace y después, a partir de ahí, ver el URI al cual está vinculado. Entonces, esto luego, si no en la parte práctica, se verá más claro, sí, pero lo comento para que tengáis como una idea, un poco, de general. Exacto. ¿Por qué ponemos eso? Sí, porque necesitas saber el namespace index y al URI al que está asociado para que
para saber que es único. Además, bueno, comentar también que aunque parezcan a veces direcciones de dominios o en direcciones de Internet, no lo son, no tienen por qué tener asociada ninguna información. Solo que a veces se utilizan dominios porque son únicos. Vale, ok, ahora pasamos al NodeGetHandleList. Aquí necesitamos un parámetro para ejecutarlo, el connection handle y luego el NodeCount, que indica cuántos node ID hay en el array de node IDs. Eso, el array de node IDs ahora lo voy a comentar. Es esto, que viene a ser un array de los diferentes node ID a los que te vas a conectar. Entonces, hay que indicar la información sobre estos nodos. Y para eso se tiene que utilizar el bloque que aparece en pantalla, el de SOPC o Node ID. Los valores que hay que entrar los podemos ver también con el cliente externo, salen simplemente como hay que poner el índice, el tipo de identifier y el nombre del identificador. Es bastante sencillo, es ponerlo tal cual. Y es importante tener en cuenta que de este bloque obtendremos como salida el array de node handles, como vemos aquí, la parte derecha. Entonces, indicando una posición concreta en ese array, podremos escribir o leer el valor de la variable correspondiente. Vale, entonces, aquí, bueno, en este ejemplo yo no he puesto directamente el URI, sino que he creado una variable en el POW para que no quedase recargado el programa. Luego lo mismo he hecho con los identifiers. Y luego comentar también que el círculo de la imagen hace referencia a los node IDs con los que vamos a trabajar en este ejemplo, en el ejemplo donde explico los bloques, no en el ejemplo de la demo. Por un lado tenemos aquí este node ID que está relacionado con esta variable, la primera variable del servidor, y este otro nodo que está relacionado con esta segunda variable. Entonces tenemos este array con esta primera posición y esta segunda posición. Es importante lo de las posiciones porque luego tenemos que hacer referencia a esa posición en el array. Vale, bueno, aquí es un poco como hemos hecho el programa del servidor y compartido los símbolos. Ok, vale, ahora vamos a pasar a la parte de escritura. Vamos a utilizarlo para poder escribir un valor en una variable del servidor. Entonces lo haremos a partir del nodo al que está asociado esa variable. Entonces, vamos a querer escribir en la variable que hemos visto antes, que es esta setVelocity, que como podéis ver es la posición número 2 de este array. Por lo que tenemos que indicar el número 2 de ese array para poder escribir justo ahí. Es como si estuviéramos direccionando como un puntero, por así decirlo, no sé cómo decirlo. Sí, indicando la posición segura para escribir en esa y es base la variable en la que vamos a escribir. Exacto. Entonces, el node handle count indica cuántos node handles hay en ese array. Tal cual. Entonces, bueno, también tenemos que utilizar el bloque de node additional info para dar información adicional, que es como sale indicado en la diapositiva, y luego también indicamos la información, hay que decirle dónde está el valor que vamos a escribir en esa variable. Entonces, previamente nosotros hemos creado en el POW una variable que va a almacenar ese valor que luego vamos a escribir en la variable del servidor. Entonces, aquí es donde se da esa información. Ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Ves que aquí el tipo de dato extraño no es el típico WINT directamente o Word o lo que sea? Está escrito en el formato de OPCUA. Aquí es donde hay que tener en cuenta la tabla de equivalencias. ¿Vale? Y así es como quedaría todo. Entonces, vale. Bueno, vemos que el node handle count, como solo vamos a escribir una vez, es 1 en este caso, porque solo vamos a escribir un valor en un nodo. Vale, bueno, y aquí comentar un poco el rate list, que viene a ser muy parecido al write. Hay que hacer prácticamente lo mismo, lo que pasa es que en este caso, como está asociado a otra variable que está asociada a otro nodo, que es la posición número 1 del array, pues tenemos que indicar que es esa posición. Entonces aquí viene a ser lo mismo, también hay que tener cuidado con el tipo de dato, hay que crear una variable en el pool, etcétera, y finalmente quedaría así. Vale, luego lo explico así un poco general, pero para que entendáis cómo funciona, porque luego la demo será como más visual, más paso a paso. Finalmente, estos dos nodos que explicaré a continuación son informativos. Primero está el node get information, que es para saber información sobre un nodo, se puede utilizar sin problemas para si necesitas verlo, solo tienes que indicar qué nodo. Al tratar el primer modo, por ejemplo, pues pondrías esa posición del array.
y luego el Connection Get Status. Esto puede servir por si quieres saber cómo está la conexión, el estado del servidor, si se ha caído o no, y el Service Level, que indica la capacidad del servidor para proporcionar sus datos al cliente. Si te está dando 255, porque puede dar del 0 al 255, si te está dando 255 es que está muy bien, el servidor está en plena capacidad. Contra más bajo sea ese valor hasta el 0, es que está, bueno, está menos disponible, por así decirlo. Vale, entonces ahora finalmente los bloques de desconexión. El de Release Handler, que bueno, libera los node handlers, los nodos al final. Un nodo específico. Exacto. Sí, sí. Y entonces luego finalmente el de desconexión, que entonces ya te desconectas del servidor. Habíamos abierto para dar lugar a una sesión nueva. Exacto. Entonces primero es como que liberas los nodos y luego te desconectas del servidor. Y así es como quedaría finalmente en el Machine Expert. Y bueno, ahora ya empezamos con lo duro, la parte práctica. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ahora sí. empezar. Vale, ya se ve. Perfecto, perfecto. Listo. Bueno, para hacer un resumen un poquito de lo que explicó Elena, vamos a tener en la demostración el M262 funcionando como cliente y también como servidor o PCUA, ¿sí? Una aplicación corriendo aquí. Vamos a leer, en nuestro caso solamente vamos a leer, pero podremos leer y escribir múltiples variables. Y como servidores, hemos puesto como ejemplo, ¿sí? Diferentes dispositivos. Tengo un PLC M241, un M251 y una HMI 76, y además de servidor el OPC M262. Con esto lo que vamos a querer demostrar o mostrar es diferentes tipos de seguridad, ¿sí? Con el certificado, con el loguearse o hacer la conexión solamente con usuario y contraseña o con el usuario anónimo. Este sería sin un seguidor. Y haríamos el proceso de conectar y ver qué sucede paso a paso con los bloques de funciones. Más o menos la arquitectura que tenemos preparada es esta, es el M262, usuario, contraseña y certificado para que se conecte a él mismo, un servidor, siendo cliente. Vamos a tener en el PC que estoy mostrando haciendo la presentación ahora, vamos a tener un Wireshark que si tenemos tiempo vamos a ver, o sea, es un par, vendría a ser metiéndonos al medio y ver qué pasa con los datos, ¿sí? Con la herramienta WebExpert, es la que nos va a ayudar para sacar el nombre de la variable, ¿sí? Del servidor OPC y poder incluirla en el proyecto. Bueno, tenemos unos variadores en modo TCP que la HMI lo está leyendo esas variables, ¿sí? Pero además esta HMI está siendo servidor OPC, ¿sí? Y vamos a poder estar leyendo un valor de la atención del variador, por ejemplo. Aquí vamos a tener un M51 por ejemplo, contraseña, un M41, y tenemos una conexión serie como para demostrar que, bueno, un dato en serie lo podemos transportar por medio de OPC UA, y si quisiéramos podremos tener, lo podemos securizar en este caso, ¿no? Por un M41. Bien, vamos a pasar al Machine Expert. Vamos a mostrar un poquito. Acá yo tengo una conexión. No se puede minimizar, ¿no? Bien. Lo primero que voy a mostrar es exactamente qué es lo que tenemos configurado como servidor. Vamos a ir primero al controlador. Este controlador es el M41. Y queríamos, bueno, ¿cómo llegamos aquí, no? Vamos al controlador, doble clic en la pestaña dispositivo, ¿sí? Y se nos va a abrir la pestaña My Controller. Dentro de My Controller, se me lengua la traba. ¿Se te dobla? Sí. Vamos a ir a la pestaña OPC UA Server y bueno, estamos logueados, por eso está todo griseado, ¿no? Pero en este caso el M241 es este, está sin seguridad,
¿sí? Acá nos indica el número máximo de sesiones, que por defecto es 2, ¿sí? El número de puerto del servidor, ¿sí? Y ya con esto no necesitamos hacer nada más, solamente compartir, ¿sí? Necesitamos tener en el voz PLC el símbolo symbol configuration, donde ya hemos compartido las variables que queremos ver desde un cliente OPC, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos seleccionadas, bueno, por ejemplo, variable A, B, esto el M241 funcionando como servidor OPC. Esto hacemos una compilación, lo cargamos al PC y ya lo tendremos disponible. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, eso lo podemos utilizar, lo podemos comprobar directamente con un cliente OPC. Nosotros vamos a utilizar el WAXpert. Yo tengo un proyecto ya hecho y cargado. Aquí lo que me está pidiendo el cliente OPC es la contraseña de los dispositivos, por ejemplo el M251, habíamos dicho que tiene que ser contraseña. El 241 no te aparece porque es Anonymous. Ese se conecta automáticamente, al no tener seguridad, ya como lo vemos, ya está conectado, ¿no? Sí. Acá, desde el WAXpert, que es un cliente, vamos a ver los dispositivos ya conectados y vamos a estar compartiendo variables. En mi ejemplo tengo algunas variables con los diferentes PLC, ¿sí? Y se están compartiendo acá y podemos verla en tiempo real cómo varía su valor. ¿Bien? Si vamos, por ejemplo, al M241, que lo vamos a hacer también, si hacemos clic derecho y vamos a propiedades, vamos a ver las propiedades del servidor OPC en el que estamos conectados, ¿sí? Vamos a ver, lo importante aquí es el endpoint, ¿sí? Que es la dirección IP acompañada del número de puerto, ¿sí? Y el tipo de acceso que tenemos. En este caso estamos logueados como Anonymous porque el M262, la configuración del servidor, es Anonymous, ¿sí? No, o sea, sin usuario y contraseña. Esta pestañita de acá abajo podemos ver las variables que estamos compartiendo, ¿sí? Bien, esto por parte del M241. Acá es importante, de lo que explicó Elena, obtener el namespace array, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? Es el valor del URI, de lo que había comentado. Esta dirección, que parece una URL, pero no es un URI, en OPC UAS es un URI. Esto es importante conocerlo, o sea, es necesario en este caso conocer este valor, ¿sí? Para luego obtener el índice o resolver el índice. Esto lo vamos a ver ahora un poco desde el expert. Ahora nos vamos a la pestaña de aplicación. Tengo varias posts o aplicaciones corriendo en el 262. ¿Sí? Una es para leer, una que hace de servidor o que sirve datos al OPC, es una variable que se va incrementando, eso y un booleano que se siempre apaga. Luego tenemos, bueno, tengo un POW también que lo que hace es conectarse al OPC server de la HMI. Bueno, en el caso del M241, directamente un reseteo del programa para que pague. Bueno, vamos a darle una al PLC. Bien, el proceso de leer o escribir una variable, lo habíamos explicado antes, que era primero ejecutar un bloque de función que se llama connect. ¿Sí? Vamos a conectar. ¿De qué consta este bloque de función? Ya lo había explicado Elena, pero es la dirección IP más el puerto, ¿sí? En este formato. ¿Sí? El tipo de seguridad y la política de seguridad, en este caso estamos non, o sea que sin seguridad, ¿sí? Es lo que va a alimentar este bloque de función. Y el nombre de usuario y contraseña también vacío, ¿no? En este caso. Después vamos a ver un ejemplo rápido con certificado. Escribimos el valor, lo corremos y vemos que da true, o sea que no dio ningún error. Aquí tenemos el URI,
Este URI se va a guardar en una matriz, en un array, ¿sí? Que a su vez va a ir a un namespace index que se va a resolver y nos va a dar el index, que vendría a ser un número. ¿Sí? Este URI se resuelve en un número. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esto? Del web, ¿sí? Lo habíamos comentado antes, ¿sí? Del namespace array, y obtenemos el URI. ¿Sí? Ejecutamos esto y tenemos suerte, funciona. Y debería terminar aquí. El siguiente paso sería de que ya teniendo la conexión establecida, el URI resuelto, el index resuelto, ¿sí? Es hacer el connection handle del nodo específico que queremos leer. Un nodo dijimos que es como una variable, pero con metadatos, un montón de información. Sí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo lo que voy a querer leer es esta variable, que se llama iVariable M241. ¿De dónde la saco? Bueno, de cómo está compartida desde el servidor. ¿Sí? Si yo me voy aquí, esto lo vamos a dar. iVariable M241. Exactamente, es iVariable A. Si vemos, está cambiando su valor. ¿Sí? Y la iVariable A, ¿qué necesitamos de aquí? Es el valor, o sea, un nombre exacto de cómo está. ¿Sí? Vamos a necesitar el namespace index, ¿sí? Que en este caso es 2, el identifier type, que es string. Estos valores son fijos. ¿Sí? El index es variable, pero ya lo hemos resuelto con el URI. El string va a ser también variar, depende del fabricante, depende cómo lo tengamos configurado al servidor OPC, pero en este caso string, y el identifier. ¿Sí? Estos tres valores son los que tenemos que poner aquí, namespace index, identifier type. ¿Sí? Vemos que coinciden. Entonces, ponemos esos tres valores, lo importante que es el nombre de la variable también, son los necesarios para obtener el valor de esa variable. O sea, vamos a ir a ese nodo para leer el valor que escribimos, ejecutamos el bloque de función y vemos que se resuelve con true, que no nos dio error. Y el siguiente paso sería leer. Para leer usamos el bloque de función readList, pero para este nodo de función vamos a necesitar algunos variables. Vamos a tener una raíz donde se va a almacenar el valor de la variable. Vamos a necesitar información adicional que lo obtenemos desde este bloque de función anterior. ¿Sí? La cantidad de nodos que queremos, que vamos a leer. ¿Sí? El connection handler, que fue el primero que hizo la conexión. Y bueno, y el booleano para ejecutar ese bloque de función. Estamos, esto primero lo voy a poner, voy a buscar dónde se almacena la variable. Es anteverbo, ¿no? Que, o sea, esta va a ser la variable en donde se va a ver. Si vemos, este valor está en negativo, menos 28.000. Entonces, si le damos lo que editamos, debería aquí aparecer el valor de la variable. Entonces ahí podemos comprobar que hemos leído desde un M262 cliente, siendo cliente, hacia un M241, sirviéndonos datos. Luego tenemos el bloque de función para escribir, que sería muy parecido a lo que es el read. Podemos obtener también el estado de la conexión, como hemos explicado antes, si ejecutamos. Aquí tengo un procesador nada más que hace que se ejecute cada cierto tiempo y nos da el valor. Si vemos aquí, el estado de servicio, que 255 sería el máximo, dice que la conexión está bien. Bueno, y por último podemos hacer un release de la conexión, o sea, una desconexión del nodo específico, ¿sí? Terminando en un true, y la desconexión total del nodo, dejando libre para una nueva sesión. ¿Sí? Y dejamos true, se ejecuta y terminaríamos la conexión. Bien, yo creo que estamos medio a tiempo, ¿no? Pero, a ver, yo tenía para mostrar también un poco, ya mostramos el tema del símbolo de configuración, por lo que ustedes dije que tenían que tenerlo activo, ¿no? Esto es el M262, perdón.
No, vamos a hacer una conexión entre el M262, ¿sí? y, y el M262, a sí mismo, como cliente servidor, pero con certificado. Bien, primero lo que voy a hacer acá, si bien desde el, vamos a quitar esta carga de texto, todo esto que ya, bueno, eh, bien, como ven, aquí nos está dando error la conexión del cliente WebSphere, ¿sí? Este software es gratuito, se puede descargar en internet, conectar. Eh, ¿qué pusimos aquí? El endpoint, la dirección, la seguridad, ¿sí? Está con firma y estación, ¿sí? Y el nombre de usuario y contraseña que ya está cargado, ¿sí? Esto es parte del cliente WebSphere. Como servidor, el M262 tenemos que configurar desde para el cliente, ¿no? Tenemos que poner encendido o activo el OpenShift. Si vamos a la pestaña general, vemos que está habilitado, ¿sí? Tanto como servidor como cliente, significa esto. ¿Sí? Tenemos deshabilitado el usuario anónimo, o sea, significa que vamos a ir con usuario y contraseña. Y tenemos que la política y el mensaje de seguridad va con encriptación, con, bueno, ahí es, por ejemplo, el BASIC 256SH y con encriptación. ¿Sí? Ya con esto, activando esto, ya tendríamos activada la seguridad al máximo. Ahora, en esta pestañita aquí tenemos dónde se almacenan los certificados aceptados o rechazados. Si damos en actualizar, deberíamos ver que alguien, un cliente o PC, se quiso conectar, pero al certificado lo tenemos aquí como en stand-by, en espera o rechazado. Para que el WebExpert como cliente se pueda conectar, nos deje de dar este error que dice Bad Security Check. ¿Sí? Deberíamos aceptar el certificado. Para aceptarlo, ahora podemos entrar en Claro. explicar lo que habíamos dicho hoy, de Sí, explicar sí. las diferentes maneras, los diferentes caminos que tenemos para aceptar un certificado. Existen en verdad cuatro maneras, que una es viniendo aquí, o sea, Server Configuration de esta pestaña, Plain Certificate Management. Otra manera sería desde la pestaña File, actualizamos, hacemos una exploración en la carpeta interna del PLC. Si vamos a la carpeta PKI, dentro de PKI vamos a tener diferentes carpetas. Por ejemplo, Untrust, vamos a encontrar los certificados que no hemos aceptado todavía. ¿Cómo podríamos aceptarlo? Simplemente moviendo este archivo, que es un punto .der, perdón. Ese archivo, si lo movemos a la carpeta de confianza o trusted, ya nos permitiría la conexión desde el cliente OPC al servidor OPC. Otra manera de verificar o de aceptar un certificado es a través del web server. Web server lo tenemos, tengo la web server y empezamos poniendo la dirección IP del PLC, ¿sí? Nos logueamos con las credenciales. Así que no me han dejado porque es nuevo. Nos dirigimos a la pestaña Maintenance, ¿sí? Y vamos a encontrar que dice certificados. Y como rechazado nos aparece el del cliente, OPC, el de recién, ¿sí? Para aceptarlo deberíamos indicar aquí y pasarlo, moverlo a la casilla Trusted. Otra manera de aceptar certificado es por medio del protocolo FTP. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, FileZilla, que es un cliente FTP. Lo que hacemos es conectarnos, dirección IP, usuario y contraseña, y ya podemos acceder al directorio o al sistema de archivo mediante FTP, protocolo FTP, del PLC. Y sería casi lo mismo que navegamos como un file desde MyController y Flasher. Entramos a la carpeta PKI, y vamos a encontrar también el certificado ahí. Lo que haríamos es moverlo a la carpeta
de confianza y ya estaríamos aceptando esa conexión segura de un cliente con certificado. Por lo tanto, no es necesario utilizar siempre Machine Expert para poner los certificados, se puede hacer de otra manera. Sí, ya, con esto es la idea de Sí. poder acceder a diferentes. Para que no se quede una aplicación una parada o por algún motivo, si alguien que no tenga más, pues se puede poner igualmente. Copiar y pegar ese Sí. archivo dentro de esa carpeta, como exactamente. Decir que es un PC Watt está pensado para que sea práctico, sencillo, no para que se pueda utilizar en cualquier aplicación. Excelente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el ejemplo. Aquí tengo una aplicación, es muy sencilla, lo mismo que habíamos hecho hoy, pero con certificado, dirección IP, número de puerto. En vez de decirle que no tenemos seguridad, le ponemos que va con ubicación. Aquí aparece el true de que chequee o que verifique el certificado. Ponemos usuario y contraseña y ya tendríamos para realizar la conexión entre el PLC NOC2 como cliente versus el NOC2 servidor. Escribimos y tenemos suerte, nos dio el error esperado. Dice Bad Certificate Untrusted. O sea, ¿qué pasó ahí? El mismo PLC como cliente se está queriendo conectar al servidor, pero necesitamos darle confiar, vendría a ser en ese certificado. Entonces, si venimos de nuevo a la pestaña Open Server, bueno, venimos a donde estamos, aquí en la parte de certificado, vamos a ver que nos apareció el certificado del M2. Lo que hacemos ahora es pasarlo a la pestaña o a la casilla de certificados de confianza y ya nos va a permitir conectarnos. Lo mismo con el UA Expert cliente que tenemos aquí. Vamos a ver, ahí lo pasé, ¿no? A la pestaña de certificados de confianza. Si tenemos suerte, a ver si se cuelga. Debería conectarse. Y lo tenemos conectado. Pasó de estar rojo, dar error de certificado, a estar disponible. Si podemos ver, acá tengo algunas variables, por ejemplo, la carga del procesador del M262, y la estamos compartiendo. Aquí podemos arrastrar esa variable y podemos ver, ya podemos estar leyendo las variables del M262. Sí. ¿Qué más? Ya estamos como en tiempo, vendrá a ser. Ya hemos explicado la conexión paso por paso, por lo que funciona, hemos hecho una conexión con usuario, contraseña. Bueno, no la hemos hecho con usuario y contraseña, pero sería casi lo mismo que con certificado. Hemos hecho una conexión con usuario con Anonymous, sin seguridad. Si queremos acá, podemos terminar la conexión, por ejemplo. Bueno, me da error porque por lo de certificado. no, claro, porque la primera conexión no la habíamos hecho todavía. Ajá. Por eso me dio error Sí. eso es de esperar. ¿Sí? Porque no habíamos hecho la primera conexión. O sea, no está conectado donde ser. La tendremos que hacer Perdonadme chicos si os interrumpo, pero hemos ya estamos en tiempo, ¿no? acabado con el tiempo. Sí. Ok, ok. No, la verdad que quedaría ver un poquito más de lo que quería mostrar, un poquito más de lo que era interceptar un poco los datos, la trama hacia por Wireshark. Pero bueno, aquí tengo algo capturado que es del inicio de sesión, sí, que hacen, bueno, saque de presentación, bueno, y quería mostrar también rápidamente, a ver si tenemos un read response. No quería, ¿no? Bueno, pero veríamos el valor, si no tenemos certificado, veríamos el valor tal cual, ¿sí? El valor tal cual, si tenemos solamente usuario y contraseña o logueado como Anonymous, veríamos si interceptamos esa información, esos datos, veríamos el valor de los datos. Y podríamos también modificarlo con una aplicación, lo que sea. Entonces, lo bueno de usar el certificado y lo que queremos hacer por Wireshark, que cuando vamos con certificado no vemos nada, es todo independiente. De parte por ejemplo, del HMI, voy a mostrar un poquito más de nuevo la arquitectura. Tenemos una HMI, una es 6400, que está haciendo de servidor. Cabe destacar que la HMI esta soporta también encriptación,
sea al nivel que el M262. No así el M241 o el M251. Y bueno, la configuración en un HMI como servidor o PC, tan sencillo como irnos. Tenemos el Structure Operator Terminal. ¿Sí? Nos situamos sobre el HMI mismo, ¿sí? Donde tenemos el target. Nos vamos a Advanced con dato o acceso al dato y vamos a tener la opción de OPC Web Server. Ese web server tenemos que habilitarlo, elegir el número del puerto que queremos, se modifica, y el nivel de seguridad que queremos. Yo en este caso lo tenemos sin seguridad. Después más adelante vamos a dar un tutorial de ver cómo es una conexión entre el M262 como cliente y la HMI como servidor, pero con el nivel máximo de seguridad y encriptación. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, compartimos las variables que queremos. Por ejemplo, aquí tenemos alguna variable, lo que hacemos es ir a Data Sharing y le decimos si queremos que sea de lectura o escritura. Y ya con esto tendríamos compartiendo HMI, ¿sí? Datos por OPC. Vale, gracias, chicos. No tenemos ninguna pregunta más en el chat. Bueno, Entonces creo que nos podemos despedir y bueno, recordar que sí enviaremos la grabación del webinar. Vale, muchas gracias, ¿eh? hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.